Días, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Gracias. ¿Cómo están? Yo también estaba esperando la música. Es viernes. ¿Cómo están? Bueno, denme un minutito. Voy a buscar las diapositivas. Yo seguía en clases con los de hidráulica y ellos no me decían que ya era más de las 9:30 y no me avisaban. A ver, con ustedes estábamos por el tema 4. Bien. Ay, no, esto de acá es de- los iba a bajar a hidráulica. A ver, ya, ahora sí. Okay. Voy a cerrar este otro, ahora sí. Y, a ver, ya. Me acuerdo que Alejandra me había preguntado, Recording in progress. en esta parte, en la clase pasada, me estaba acordando que Alejandra me preguntó de estos tres procesos y yo le estaba explicando el adecuado, pero nosotros aquí estábamos hablando de la DBO. Entonces, fue una respuesta cruzada, porque acuérdense que primero dijimos, a ver, para calcular la DQO lo vamos a hacer a través de un equipo, necesitamos ese agente, eh, ese polvito rojo, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Es el Vicromat, ¿ok? Con eso se hace la prueba de la DQO. Entonces, habíamos terminado todo lo de la DQO y habíamos dicho, bueno, en las ecuaciones que vimos, ustedes se pudieron dar cuenta de que, por ejemplo, como resultado, nosotros prácticamente de lo que es el agua residual, ¿qué es lo que buscamos obtener o qué obteníamos en la ecuación? Obteníamos la parte de la cantidad de agua, obteníamos también el dióxido de carbono y el amoníaco. ¿Se acuerdan entonces? Ahora, estos procesos de aquí ya son o ya hacen referencia a la DBO. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuáles eran estos tres procesos? Cuando hablamos de la cantidad total del oxígeno que utilizan las bacterias, okay, porque estamos hablando de la DBO, ya no estamos hablando de la DBO. Entonces, a eso nosotros le llamamos una medida de la demanda del oxígeno real. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuáles eran los tres procesos? Me voy a volver porque en este caso lo acabábamos de ver. Y yo les dije algo que habíamos visto de la DQO, no les dije de la DBO, porque ahí se me cruzaron las cosas. Pero les voy a aclarar aquí. Los tres procesos a los cuales se refiere son estos de acá. Uno de ellos, ¿cuál es? El primer proceso, ¿cuál es? El de oxidarse, aquí en el proceso de oxidación. ¿Para qué? Para sintetizarse, perdón, y para la degradación. En eso consiste esta parte de la oxidación, que es uno de los procesos. Ahora bien,
Por favor, denme un... Entonces les decía, ¿cuáles son esos tres procesos? El de oxidación. ¿Por qué? Porque para oxidarse o para sintetizarse, ¿qué necesitamos? Que se realice la degradación de esta materia orgánica, ¿verdad? ¿Cuál es el otro proceso? Primero dijimos, bueno, necesitamos la parte de la oxidación. El segundo proceso es la sintetización y el tercer proceso ya es la degradación. Entonces, cuando nos hacen referencia a los procesos de este cuadro de aquí, ¿ok? Son esos tres. Oxidación, sintetización o sintetizarse, como ustedes gusten, y por último la degradación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las bacterias y de la medida de la demanda del oxígeno real que me va a demandar cada uno de estos compuestos. Bien, una vez que les haya aclarado eso, vamos a continuar. En este caso, seguimos con la parte de la DBO. ¿Ok? Y toda esta evaluación que hemos visto de la DBO, ¿qué es? Es una prueba biológica, ¿se acuerdan? Entonces, el resultado final que nosotros buscamos obtener, ¿de qué va a depender? Depende de algunos parámetros que ustedes tienen aquí, fíjense, como por ejemplo, primero que todo está la duración de la prueba. Esto se considera una desventaja. ¿Por qué? Porque esta prueba nosotros podríamos esperar incluso hasta días para poder obtener el resultado. Entonces, es por eso que ese tiempo que hay que esperar se considera una desventaja, pero es parte del parámetro que utiliza la DBO para poder estimar esa duración de la prueba. La temperatura a la cual esté sometida el agua y estas bacterias también es otro factor. Luego también tenemos la presencia de compuestos tóxicos. Por supuesto, habíamos dicho, no es lo mismo que analicemos el agua que viene directamente de las industrias que el agua que sale de nuestros domicilios. Entonces, ¿qué cantidad de compuestos tóxicos tiene el agua residual que estoy analizando? Es otro factor. También tenemos la calidad del inóculo bacteriano. ¿Qué tan potente puede ser ese contaminante? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es su procedencia? Y también, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a permanecer o cuánto tiempo va a durar? A eso también se refiere la calidad. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en eliminar ese agente contaminante? También tenemos la transferencia de oxígeno, por supuesto, y aquí, la biodegradabilidad de la muestra. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se transfiere el oxígeno atmosférico al oxígeno acuoso? ¿Cómo se hace esa transferencia? Porque no se olviden que esa transferencia es muy importante tomarla en cuenta, porque de alguna manera, cuando la materia orgánica está alimentándose de oxígeno, se va a provocar que se va a reducir el oxígeno que tiene el agua y en ese momento, en ese instante, es como que se activa la alerta de emergencia de que dentro del agua se está quedando sin oxígeno, entonces lo que se hace es ese intercambio del oxígeno que está sobre la superficie en la atmósfera y el oxígeno del agua. Entonces, hay ese cruce o hay ese intercambio y ocurre inmediatamente, ¿ok? El agua se está quedando sin oxígeno. Ocurre esa transferencia o ese intercambio. Bien, todos los parámetros nos pueden, por ejemplo, llevar a que todo esto pueda ser más complejo. ¿Esto qué quiere decir? Que la DBO, en realidad, calcular o estimarla es bastante complejo, porque para este inóculo que tenemos aquí, este inóculo bacteriano,
o la bacteria de la cual nosotros estamos hablando, debemos saber, como se dice a priori, de dónde viene el agua. Entonces necesitamos saber eso, porque de otro modo se nos va a hacer mucho más difícil la tarea de poder determinar todos estos componentes. Si nosotros sabemos, bueno, el agua viene de la parte industrial. ¿Y qué tiene la industria? ¿Qué produce? Entonces, si nosotros sabemos cuál es más o menos el tipo de producción que tiene, bueno, si es de aceite, serán grasas, será algún tipo de agente que nosotros podemos tratar, pero que ellos necesitan tener, como ya sabemos, algo previo, ¿verdad? Y también, como último punto, en general, por ejemplo, todos estos largos periodos que requiere esta prueba de la DBO, porque hay que esperar días, ¿ok? Se estandariza o lo podemos estandarizar a más o menos 5 días o 7 días. Y cuando hacemos esta estimación, y por eso que ustedes, si han observado en algún texto o en alguna bibliografía, cuando les dice DBO 7, quiere decir de que la prueba se ha hecho hasta los 7 días. Y si les dicen DBO 5, entonces solamente la prueba se ha realizado o se ha esperado para obtener el resultado 5 días. Entonces, a eso se refiere. Bien, aquí tenemos un pequeño gráfico donde, primero que todo, y en el siguiente tema lo vamos a ver mucho más a profundidad, el valor de K, ¿ok? Pero aquí lo único que ustedes necesitan como un pantallazo es que K es una determinante o es una constante de la reacción, ¿ok? De la reacción, ¿con quién? Con el consumo de oxígeno. Entonces, fíjense, aquí tenemos el consumo de oxígeno, O2, y aquí tenemos el tiempo. Para hacer referencia a lo más usual, que es la DBO5 y la DBO7, es que nosotros tenemos este esquema de aquí. La línea roja, ¿qué nos muestra? La línea roja nos muestra de que, por ejemplo, aquí, muy rápidamente hay esa renovación bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros podemos llegar hasta la DBO última. Y cuando hablamos de renovación bacteriana, fíjense, al introducir nosotros esa materia orgánica al cuerpo de agua, fíjense lo que pasa con el oxígeno. Si esto de aquí, si la línea roja me estaba mostrando la reconversión bacteriana, que llega hasta la DBOU, o BODU, que es lo mismo, solamente que está en inglés. En este caso, ¿qué pasa con el oxígeno? Fíjense, la pérdida o el consumo de oxígeno cada vez es más elevado al pasar los días. Fíjense aquí, 10 días, 20 días, 30 días, 40 días. Entonces, de manera de que la DBO real en cualquier tiempo es igual a la DBO última. ¿A partir de cuánto? Fíjense, más o menos a partir de los 10 días, porque fíjense que se mantiene constante. ¿Ok? Y a esta última, menos ese exponencial que aquí nosotros tenemos, real en cualquier tiempo, aquí, KT, esto de acá, este exponencial es la rapidez de la reacción. ¿Ok? Que está relacionada con esto de acá, que es una constante de reacción, pero a esto se le llama rapidez de reacción. Bien, sin embargo, vamos a suponer que nosotros estamos en la línea azul primero. ¿Ok? La DBOU o la DBO última me va a dar más o menos, fíjense, ¿a partir de cuánto? A partir de los 40 días. ¿Se dan cuenta? Aquí, porque a partir de aquí ya seguramente esta línea azul va a permanecer constante, entonces la DBU más o menos va a ser entre los 40 y los 50 días. En la línea roja, sí,
estimo, por ejemplo, solamente hasta los 5 días, 0, 5 y 10. Aquí sí, si estimamos solamente hasta los 5 días, yo mido esa DBO5, fíjense aquí, ahí. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Será más o menos, pero estamos hablando de la línea roja primero. Si estimamos esa DBO hasta los 5 días, aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser más o menos 252, sí, más o menos 252 a 255 miligramos. Entonces, va a ser muy cercana a la real, que por lo general la real es 300. Es por eso que, fíjense aquí, en la línea de 300 está esa DBO última. Entonces, con respecto a eso, está cercano. Pero, sin embargo, en la línea azul, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Hemos asumido una rapidez de reacción bacteriana más baja, por supuesto, aquí fíjense, que me da más o menos unos 100, 150, 120, o 125. Y la línea roja nos está mostrando que nos está mostrando una rápida reconversión bacteriana. Por eso que es mucho más elevada. Que prácticamente a partir de los 10 días ya nosotros podemos observar la DBO última. Pero en la línea azul no pasa lo mismo, ¿ok? Porque si se dan cuenta, a los 10 días todavía no tenemos esa DBO última. ¿Por qué? Porque la constante de reacción también es mucho más baja. Fíjense que es muy influyente al momento de que nosotros estemos analizando esta reacción. Entonces, en este caso, la lenta puede ser porque le he dado menos inóculo bacteriano, es decir, menos de que se puedan alimentar o quizás no tenían el oxígeno suficiente. Entonces, para poder determinar esa DBO última, me va a ser un proceso mucho más largo. A comparación de la línea roja, que tiene una constante de reacción mucho más elevada y ya como les decía, prácticamente a los 10 días, ya nosotros podemos ver que esa va a ser la DBO última. Bien, entonces, lo que yo les he explicado, aquí lo pueden ver bien para que ustedes lo tengan y lo puedan repasar. Es exactamente lo mismo para la línea roja y la línea azul. Ahora bien, seguimos con la DBO. Si nosotros tenemos una adecuada evaluación, por ejemplo, de la concentración de la DBO, y estamos hablando de qué? Estamos hablando del efluente, ¿verdad? Entonces, esto es muy necesario ¿para qué? Para que nosotros podamos evitar precisamente ese agotamiento del oxígeno que puede ocurrir ¿dónde? En las aguas residuales receptoras. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esto nos puede llevar a problemas en nuestro sistema natural, como por ejemplo los peces se mueren y así sucesivamente muchos otros problemas en el medio ambiente o en la naturaleza. Además de que ¿sirve para qué? Nos sirve para que nosotros podamos estimar esta capacidad biológica de, por ejemplo, una planta de lodos activados. Entonces, si nosotros ponemos la planta de lodos activados, esto también nos va a poder ayudar a que nosotros podamos estimar esa capacidad biológica que puede tener el agua residual. Y por lo general, estas pruebas se realizan por triplicado, es decir, 3 veces. Ahora bien, es importante que el laboratorio al cual nosotros vayamos a llevar nuestra muestra conozca el origen o la procedencia del agua. Es decir, no es lo mismo que yo lleve a analizar el agua del río Piraí que lleve a analizar un agua que se encuentra en un río de Cochabamba. Entonces, ellos analizarán con los estándares de allá, por ejemplo. Pero el agua que nosotros tenemos aquí en el Piraí tiene otros estándares, tiene otras características. Es diferente. Bien.
Aquí nosotros tenemos, fíjense, bueno, pero antes de pasarnos, algo también que les quería comentar de aquí, para que no se me vaya. La DBO, esta de acá, y la DBO última, y nosotros tenemos aquí esta constante, ¿qué es lo que va a pasar? La K está en ¿qué? 1 sobre 10. Por eso es de a la menos 1. ¿Ok? Es por eso que tiene este valor. ¿Qué quiere decir? Que se reduce, por ejemplo, aquí, 0.4 de lo que tenía el día anterior, exponencialmente. Y a ese número, ¿ok? Quitando eso, entonces es por eso que aquí se pone 1 menos el exponencial hasta que me va, o hasta que me llega cuando t tiende al infinito. Y se me puede hacer 0. ¿Para qué? Para que llegue a esa DBO última. Entonces, eso es lo que significa esto de aquí, por eso es de a la menos 1, es 1 sobre 10. Bien. Tenemos aquí otro esquemita que se está refiriendo o está haciendo referencia a que la DBO se mide en miligramos de ¿qué? Miligramos de oxígeno. No se vayan a olvidar de eso, porque yo les pudiera preguntar en el examen, o el doctor les pudiera preguntar en qué se mide la DBO, y les aseguro que hay muchas personas que nunca pueden responder eso. Bien, entonces la DBO se mide en ¿qué? En miligramos de oxígeno por litro. Aquí está, fíjense. En este caso, que requiere la DBO, ¿ok? ¿Qué es lo que requiere? Requiere este carbonáceo, ¿ok? A X días, no tenemos un tiempo marcado aquí, pero pongámosle, o digamos, X días. Esta es la curva típica, o esta curva típica empieza a consumir oxígeno hasta que consume todo lo que requiere. Y una vez que consume todo lo que requiere, seguramente en algún punto se va a mantener constante. Pero nada más nos estamos mostrando en que hay una diferencia, o la diferencia más importante entre la DBO y la DQO es que en la DBO el amonio que se producía en la DQO es oxidado a nitrato y es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque es dañino. Entonces, esa diferencia, aquí ustedes igual lo tienen, fíjense, una diferencia importante entre la prueba de QO y DBO es que la prueba de DBO, o en esta prueba de la DBO, el amonio se puede oxidar biológicamente ¿a qué? A nitrato. ¿Ok? Siempre que sea, por supuesto, o que se tenga esta capacidad, que se la pueda realizar. Bien, entonces simplemente es para mostrarles esa parte. Ahora aquí, si por ejemplo, aquí nosotros tenemos en este esquema nuevamente, fíjense, la DBO y también tenemos el tiempo. Pero si tengo en este caso aquí esto, la inhibición de la nitrificación, o el ALIF, no sé cómo se pronunciará, pero es exactamente lo mismo. La línea azul, ¿qué me indica? Me indica el carbonazo y qué cantidad de oxígeno, ¿ok? ¿Qué cantidad de oxígeno va a necesitar el amonio o el amoníaco, en este caso el amonio NH4, para darnos ¿qué? Para darnos nitrato. Vamos a tener una DBO carbonácea y una DBO nitrogenada. Entonces, es por eso que aquí tenemos esa parte y aquí está marcada por esta curva roja. Entonces, ese de allí es el resultado de acuerdo
a un determinado tiempo. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si yo tengo otro compuesto, tendré que tratarlo específicamente como, por ejemplo, el azufre podría ser algo que sí o sí se tiene que tratar específicamente, así como esta parte de aquí. Si tenemos este carbonáceo, nosotros seguramente vamos a necesitar alguna cierta cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Vamos a necesitar el oxígeno y también ese oxígeno va a necesitar del amonio. ¿Para qué? Para darnos esto de acá, para darnos el nitrato. Entonces, de la misma manera, si nosotros tenemos azufre, entonces necesitaremos algún otro agente para poder obtener ciertos componentes que no sean tan nocivos para el agua residual. Ahora bien, como yo les decía, independientemente aquí, igual les está diciendo, de todas esas dificultades de la prueba de la DBO, esta prueba es prácticamente algo bastante principal para el diseño de nuestras plantas, pero si hablamos específicamente sería de la parte de los lodos activados. ¿Por qué? Porque esto se parece o se asemeja bastante a esta necesidad del oxígeno real que nos están demandando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estabilizar todos estos contaminantes orgánicos. Entonces, esa es la función principal de la DBO. Entonces, ¿qué nos determina? El estudio de la DBO nos puede determinar el tamaño de nuestra planta de tratamiento de agua residual, aquí está abreviado. Además de eso, también nosotros debemos saber, por ejemplo, tenemos que asimilar ese oxígeno necesario para estabilizar toda la materia orgánica que puede tener el agua residual, y no estamos hablando de materia inorgánica, porque esa ya la hemos retirado antes. Bien, entonces también podemos medir la eficiencia que va a tener nuestra planta de tratamiento, comparando qué. Podemos comparar el valor de la DBO afluente, que es la DBO que ingresa, y la que tiene que salir. ¿Ok? Entonces, el operador puede calcular toda esta eficiencia de la remoción o de la manera en que se va a remover esta DBO, que es un parámetro de control muy importante en la planta. Aquí tienen una tarea, por favor, mientras contesto. ¿Será que se pueden ir anotando esa parte de abajito?
Bien, vamos a continuar. Bien, ya estábamos aquí en lo último, fíjense, de este tema. Por ejemplo, aquí nos dice, en Europa, más o menos el valor promedio de esta DBO está entre los 110 a los 350 miligramos de DBO por litro. Entonces, ¿cuál sería el valor promedio en Santa Cruz? Eso es lo que ustedes tienen que averiguar. ¿Ya se lo anotaron? Sí, ingeniera. ¿Dónde? Mierda. Recording in progress. ¿Ya se lo anotaron todos? Sí, ingeniera, ya está. Ya, ahora sí. ¿Tienen alguna pregunta de esto último que hemos visto antes de que empecemos a el siguiente tema? Inge, yo tenía una duda, medio que me confundí con la gráfica que explicó acerca de la K. Ya. Que, o sea que esa vez significa que va a ir avanzando con el transcurso de los días, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es, por ejemplo, 0.4, 1 sobre día. Por eso está 0.4 d a la menos 1. Es como, ¿recuerdan en hidráulica? Las fórmulas o los metros estaban arriba, ¿verdad? Por eso estaban a la menos 2, etc. Y Pero esa constante, vamos a ver un poquito más claro. Vamos a analizar si K es 0.4, si K es 0.2, si K es 0. Algo, vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que sucede. Con esto les va a quedar un poquito más claro. Solamente quería que ustedes ya conozcan más o menos cómo funciona acá, nada más. esa constante, ¿cómo se llamaba? Creo que nos dijo su nombre. Sí, se llama constante de rapidez. De absorción de oxígeno, algo así, creo que. Pero se la conoce más como una constante de reacción, ¿ok? Porque es la reacción que está realizando el agua residual. ¿Constante de reacción del oxígeno? Sí, constante de reacción del oxígeno. Ah, ya, gracias. Ya. Bien, vamos a continuar entonces, por lo menos hasta una cierta parte de este tema de acá. Bien, entonces vamos a entrar a el tema número 5. Este tema es un poco larguito, no creo que lo podamos terminar hoy, pero no se olviden de que este es el último para su primer parcial. En este tema lo que vamos a ver es la atenuación natural, hablando específicamente de lo que ocurre con el oxígeno. Ahora sí, como le decía Alejandra, lo que vamos a ver es más adelante en otras curvas también, vamos a ver cómo actúa acá y cómo nosotros podemos hacer la comparación de en el momento en el que estemos perdiendo el oxígeno y vamos a ver qué quiere decir que sea 0.4, qué quiere decir que sea 0.2, 0.1, el valor que sea. Eso es lo que vamos a observar. Y en este caso, como les decía, nos vamos a enfocar en la parte del oxígeno. Ahora bien, ¿a qué nosotros llamamos atenuación natural o a qué se refiere atenuación natural del oxígeno? A que se recupera el oxígeno por lo que yo les estaba mencionando hace un momento, por ese intercambio atmosférico. A eso se le llama atenuación natural del oxígeno. ¿Okay? Se puede recuperar el oxígeno por ese intercambio con ¿quién? Con el oxígeno atmosférico. Ahora bien, primero que todo,
como objetivo, al echar agua en un cuerpo receptor, si es agua residual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya sabemos que lo que se va a agotar es el oxígeno del agua, ¿verdad? Pero a su vez habrá una reacción, que quiere decir que ni bien le falte oxígeno al agua, viene la atmósfera a auxiliar, ¿ok? Viene el oxígeno atmosférico y es como que lo estuviera auxiliando porque ya el agua se está quedando sin oxígeno y ahí lo que yo les mencionaba es ese intercambio atmosférico. ¿Cuál es la problemática? Al agotarse el oxígeno, ¿genera qué? Se genera malos olores. Y eso es lo que sucede en el momento en el que nosotros pasamos por un lugar que seguramente por ahí hay algún conducto, hay algo que está recepcionando agua residual, que tiene contaminantes, que tiene materia orgánica. ¿Qué es lo que pasa? Esos contaminantes se alimentan del oxígeno, se agota el oxígeno del agua y ¿qué pasa? Produce esos malos olores. ¿Por qué? Porque tampoco existe ese intercambio del oxígeno o con el oxígeno atmosférico. Entonces, tienen ese tipo de impactos, que por lo general a esto también se les llama emisiones que no están controladas o no son controladas. Y es por eso que desprenden muy malos olores. Que de eso estoy segura que todos sabemos. Bien, principalmente o como principio, nosotros ya hemos venido viendo poco a poco que, por ejemplo, descargar estos contaminantes orgánicos en el agua superficial, ¿qué nos puede producir? Reduce esta concentración. ¿Y qué quiere decir concentración? Quiere decir unidades de masa entre unidades de masa con volumen, por ejemplo. Entonces, también es la cantidad ideal de oxígeno disuelto entre un determinado volumen de agua, por ejemplo. Entonces, esto ya dijimos, nos puede llevar a qué? Nos puede llevar al agotamiento del oxígeno y a la muerte de algunas especies, como los peces. Ahora bien, en este caso, como los peces absorben, o como todo ser vivo, por ejemplo, para oxidarse, o como la materia orgánica para oxidarse necesita de oxígeno, y se sigue esta cadena, o sea, es una sucesión. Así como el ciclo hidrológico, es una sucesión de etapas, que nosotros no podemos decir, bueno, aquí empieza y aquí termina. No, simplemente es algo que se da de manera recirculatoria. Entonces, eso no quiere decir que el oxígeno tenga que llegar a cero para que falte, o nos falte, por ejemplo, a nosotros como seres vivos. Todo puede llegar a un nivel bajo, pero cuando esté en el tope, cuando esté en ese nivel, se va a volver a recuperar o regenerar, como ustedes le quieran decir. Ahora bien, ¿cuál sería esa capacidad de atenuación natural para tratar con los contaminantes orgánicos cuando no hay plantas de tratamientos de aguas residuales? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? En este caso, cuando nosotros hablamos también de la caída en la concentración de oxígeno disuelto, ¿es perjudicial o no es perjudicial? Por supuesto que es perjudicial porque inmediatamente cuando está por debajo, ¿ok?, de lo que se llama, por ejemplo, podríamos decir, ese punto más bajo es el punto letal para esa especie. Y en este caso, cuando estamos hablando de las formas de vida que habitan debajo del agua, entonces para ellos puede ser letal y hay cierto punto en el que se considera el más bajo y lo vamos a ver a través de unas curvas también o de unos esquemas. Y además de eso, se restablece automáticamente la concentración de oxígeno disuelto
¿sí? Inmediatamente de que tenemos esta bajada, este punto letal, ¿qué es lo que pasa? Se produce la aireación. Hay un proceso que se llama aireación y es precisamente ese intercambio del oxígeno atmosférico con el oxígeno líquido o el oxígeno que se encuentra dentro del agua, pero no con la rapidez que requiere el proceso. Entonces, sí se lo puede realizar, o sí pasa esto, sí se restablece ese oxígeno, pero tiene que pasar un lapso de tiempo determinado, no es algo inmediato. Es como cuando nosotros queremos observar el agua que se puede infiltrar desde la superficie del suelo hasta que llegue hacia el agua subterránea. Entonces, puede pasar muchísimo tiempo para que pueda alimentar a los caudales subterráneos. Y con el oxígeno no es tan larga la espera, pero sí hay un tiempo que hay que esperar, no es algo que ocurre inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos referimos a los contaminantes orgánicos que sí se pueden degradar, consumen oxígeno, y los inorgánicos, ¿cómo deben ser tratados? Deben ser tratados previamente. Entonces no tiene nada que ver con esta parte del oxígeno. Bien, esto igual, acuérdense que ya lo vimos, donde es un pequeño resumen de lo que pasa con el agotamiento del oxígeno cuando nosotros, fíjense, echamos los residuos o descargamos el agua contaminada al cuerpo de agua superficial. Eso es lo que nos puede producir. Entonces, todos somos dependientes de ese transporte pasivo o difusivo del oxígeno, porque es algo que nosotros necesitamos para vivir. Bien. Ahora, volviéndome a esto un ratito. El oxígeno, cuando se habla de difusión, se transfiere de la atmósfera al agua, ¿ok? Que es de lo que les vengo hablando y les vengo recordando. Ahora bien, para la concentración de oxígeno disuelto, cuando, por ejemplo, esto se encuentre bajo condiciones de equilibrio, la concentración de oxígeno disuelto en el agua superficial o en el cuerpo de agua superficial, ¿por qué se determina? Se determina por algunos factores, así como habíamos dicho, bueno, para determinar la DBO hay algunos factores que intervienen y habíamos visto varios. Ahora, para la concentración del oxígeno disuelto, ¿ok? ¿De dónde? Del agua superficial, por ejemplo. ¿Qué necesitamos para determinar esa cantidad? O la cantidad, si nosotros queremos medir a través de las curvas, ¿cómo determinamos cuánto es ese oxígeno disuelto o cuánto se está consumiendo la materia orgánica en oxígeno disuelto? ¿Cuánto es lo que se está invirtiendo en su alimentación? Entonces, esto depende de qué. La concentración de oxígeno del aire, cuánto de oxígeno hay en el aire, la presión del aire, porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, que por la ley de Henry, hay una ley que se llama la ley de Henry, que me dice que la transferencia de oxígeno del aire al agua depende de la presión del aire. También de la temperatura del agua y de la tasa o la rapidez de consumo de oxígeno en el cuerpo de agua. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué temperatura o a qué temperatura está sometida el agua? Y esa rapidez de la cual nosotros estábamos hablando, de consumo de oxígeno en el cuerpo de agua, que lo vimos también en unas curvitas en el tema pasado. Entonces, la rapidez o la tasa de consumo del oxígeno está dada de acuerdo a qué? De acuerdo a los componentes que vaya a traer el agua residual. Entonces, seguramente esta solubilidad líquida, cuando nosotros nos refiramos
a un compuesto gaseoso es específicamente determinada por esa ley de Henry. Y también esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de hidráulica. Ya, van a disculpar. Entonces, les decía, esto ustedes también, si tienen el libro de hidráulica, van a encontrar de qué se trata la ley de Henry, mucho más específico, pero lo que a nosotros nos interesa es que está relacionado con qué, con la solubilidad líquida. ¿Y por qué dice de un compuesto gaseoso? No se olviden que el fluido llega a un punto en el que se evapora y se puede convertir en ¿qué? En vapor de agua, ¿verdad? Es por eso que en hidráulica también no solamente se estudia el fluido como tal, sino también se estudia en el estado gaseoso. Ahora, existe ese intercambio de oxígeno atmosférico al cuerpo de agua, que es el oxígeno líquido, eso ya lo dijimos, y estos valores de aquí los vamos a ver igual, por ejemplo, la concentración de oxígeno versus la temperatura del agua. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante en las curvitas de aquí. Pero, en este caso, cuando hablamos de solubilidad líquida de un compuesto gaseoso, primero que todo, ¿de qué puede depender esta solubilidad? Puede depender, por ejemplo, de la presión, ¿ok? De la presión parcial, también se le llama así, de ese gas, es decir, del aire. Ahora, ese oxígeno atmosférico que se va a convertir en oxígeno líquido, también ya sabemos de que va a llegar a un punto en el que ya el oxígeno del agua va a estar en un porcentaje o una cantidad muy baja y luego en su auxilio, ¿quién va a venir? El oxígeno atmosférico. Entonces, por ejemplo, volviéndonos un poquito atrás, habían algunos valores de presiones. ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a lugares mucho más altos, la presión del aire va a disminuir y también proporcionalmente la del oxígeno. Es por eso que hay algunas personas que no pueden viajar a lugares que sean muy altos porque sienten que les falta el oxígeno y es por esa razón. Ahora aquí fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos la temperatura y tenemos la concentración del oxígeno. ¿En qué está eso? Está en miligramos. Bueno, pero aquí solamente dice concentración de oxígeno. Fíjense que para la primera curvita al 100% de saturación está más o menos ¿a cuánto? Al 100% de saturación, en este caso, por ejemplo, a 20 grados, aquí, fíjense, aquí, a 20 grados la concentración ideal, ¿cuánto va a ser? A 20 grados la concentración ideal puede ser más o menos, aquí fíjense, ahí, más o menos 9 miligramos litros de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Ahí, de la curvita roja para aquí, para esta parte de la concentración. Ahora, por ejemplo, a 30 grados, ¿cuánto sería? Aquí. A 30 grados, ¿baja cuánto? Baja de la misma curva roja a unos más o menos 7.5 miligramos litros. Y a 40 grados, fíjense, estará a unos igual 6,5 miligramos litros de oxígeno. Esta cantidad de saturación, es decir, más de eso, ¿qué quiere decir? Que no puede existir. Entonces, mientras más caliente está el cuerpo de agua, menos oxígeno o menos oxígeno disponible hay. Mientras tengamos más temperaturas elevadas dentro del agua, mientras haya una temperatura súper elevada, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, la concentración del oxígeno va reduciendo. Entonces hay menos disponibilidad de oxígeno. Y eso lo podemos ver aquí. Si ustedes gustan al 80%, al 60%, al 40%, al 20%, ocurre exactamente lo mismo. Cada vez
Si analizan esto a 10, a 20, a 30 y a 40 grados, entonces, ¿qué van a ver? Que la concentración de oxígeno va a ir reduciendo. Bien, aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, ¿cuál es ese mecanismo? Cuando nosotros hablamos de régimen de oxígeno en aguas superficiales, estamos refiriéndonos directamente a que cuando nosotros introducimos al agua ese contaminante, esa DBO, ese contaminante orgánico, que ya dijimos, bueno, ese contaminante me va a demandar cierta cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Para poder oxidarse. Y ahí va a tener, por ejemplo, la parte de los lodos en el lecho, que también van a requerir ¿de qué? Van a requerir de oxígeno. Entonces, aquí fíjense, nosotros tenemos marcado más o menos una estimación de un nivel de oxígeno y aquí es el ingreso del contaminante de la DBO. Si entra en contacto con el agua superficial, ¿qué va a pasar? Las bacterias van a empezar a oxidarse, ¿verdad? O los contaminantes. Entonces, ¿qué van a utilizar? El oxígeno líquido disuelto. Fíjense, aquí está. Consumen cierta cantidad de oxígeno y ¿qué pasa? Va a disminuir mi concentración de oxígeno. Bien, y en este caso, ¿cómo vamos a liberar esa parte? ¿Cómo va a liberarlo? ¿En la forma de qué? En las ecuaciones también lo vimos, acuérdense. En la forma de CO2 o dióxido de carbono. Por eso los peces son bien sensibles y mueren cuando tienen una concentración de oxígeno. Aquí ustedes pueden observar, fíjense. Si la concentración de oxígeno es menor de 4 a 5 miligramos de oxígeno por litro, ¿qué va a pasar? Los peces se van a morir. Entonces, el oxígeno no tiene que bajar más de esto de aquí. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a tener esos problemas. Ahí está. El pescado muere cuando la concentración baja de 4 a 5 miligramos litros. Y todos los sedimentos, por ejemplo, de carbón, que no son biodegradables y que pueden estar aquí en el lecho o en nuestro cuerpo de agua, además de eso, el carbono bioquímicamente oxidable se va a transformar a dióxido de carbono también. Entonces, de esa manera es que funciona este proceso. Además, ese dióxido de carbono, ¿cómo nosotros lo utilizamos? Lo utilizamos por las algas, aquí ustedes también lo tienen, por las algas, ¿para qué? Para que nos puedan producir también cierta cantidad de oxígeno que seguramente este cuerpo de agua puede necesitar o puede requerir. Entonces, esto va a hacer que nuevamente podamos elevar la concentración de oxígeno del agua. Y aquí nos está consumiendo todo esto una cierta cantidad de oxígeno. Pero también podemos utilizar esas algas, o también se llaman, fíjense aquí ustedes lo tienen, macrófitos, que es lo mismo. ¿Para qué? Para que nos produzcan cierta cantidad de oxígeno que no solamente nos va a ayudar en este proceso de la fotosíntesis, sino de que no vamos a depender directamente del intercambio de oxígeno que existe aquí en la atmósfera para que venga a nuestro auxilio y nos aporte oxígeno, sino que también podemos ayudarnos de las algas, como pueden ver ahí en la imagen. Entonces, a eso también se le llama, en este caso, al oxígeno que va a venir de la atmósfera hacia el cuerpo de agua, a eso le llamamos reaireación superficial. ¿Okay? Ahora, existe también una diferencia entre, por ejemplo, la solubilidad del oxígeno máximo y la concentración real. Entonces, a ambos o a esa relación se le llama déficit de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos demasiado consumo de oxígeno y si lo comparamos con la concentración real, entonces seguramente, como vamos a hacer una comparación,
vamos a ver que va a existir un déficit de oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Cuando se produce este déficit, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que también el oxígeno puede ingresar, ¿verdad? De aquí, de la parte superficial, al líquido. Entonces, a eso también, aquí ustedes lo tienen, se le llama difusión pasiva, ¿ok? Que sigue un principio que se llama la ley de Fick, que eso igual vamos a ver de qué se trata la ley de Fick un poquito más adelante. Todo este proceso físico de radiación es mucho más importante de que nosotros podamos producir biológicamente el oxígeno. Entonces, si bien estas algas nos van a ayudar a que nosotros podamos generar oxígeno, en realidad la mayor parte nos va a provenir, perdón, ¿de dónde? De acá, del oxígeno, de la atmósfera, de ese intercambio. Y a eso que se le llama reaireación. Aquí lo tienen ustedes igual con rojo. Bien, aquí vamos a quedar la próxima clase. Vamos a ver esta parte de acá, que es la ley de Fick. Y vamos a ver también algunas otras ecuaciones, como por ejemplo, si no me equivoco, la de Henry, o la ley de Henry de la que tanto estábamos hablando. Y ya vamos a ver también las curvitas, donde vamos a poder observar ese proceso de reaireación y cómo está relacionado con K, que es la constante de reacción. Bien, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Todo claro, ingeniera. Bien, entonces el viernes, el día martes vamos a terminar este tema. Está bien porque es demasiado, es demasiado largo, entonces hoy no le vamos a poder terminar. Y necesitamos ver esa relación de K, como les decía, que es la constante de reacción, y vamos a ver cómo se relaciona directamente con la pérdida o el decaimiento del oxígeno. Eso es lo que vamos a ver, y con eso el día martes ya terminamos el tema número 5. Bien, entonces si no tienen ninguna pregunta, Ingeniera, dígame. disculpe, en esa última parte, la última diapositiva, entonces sería lo mismo la reaireación que la difusión pasiva, es prácticamente lo mismo, pero con otro nombre. Sí, exactamente. Ah, gracias. Porque habla de ese intercambio. Pero como difusión pasiva casi no se lo conoce, más es como reiración. Pero de todas maneras ahí lo tienen para que lo puedan repasar y se acuerden también de lo que se trata. Ya, gracias. Esa tarea que nos dio sería para justamente la siguiente. A ver, ¿qué día es hoy? Viernes. Para el martes lo pueden hacer. Es solo una cosa. ¿Pueden o no pueden? Les estoy preguntando. Para el viernes mejor, ingeniera. ¿Seguros? Por nuestros exámenes. Ingeniera, al viernes. Bueno, está bien para el día viernes, pero del día viernes no va a pasar. Ya saben a dónde lo tienen que enviar y lo tienen que enviar antes de la hora de la clase. Entonces anótense para que no se les olvide. Yo también me voy a anotar para no olvidar que es para el día viernes. Tienen pendiente solamente esa tarea, no hay ninguna otra más. En este tema no ha habido más tareas. Solamente es esa y les está pidiendo solamente un valor que no son 10 hojas, pero sé que a veces se dificulta un poco por
la información o la disponibilidad de información que a veces no la tienen muy al alcance. Si bien sí está el internet, pero a veces no hay lo que uno quiere. Entonces, sí los entiendo. Bueno, nos vemos entonces el día martes. Vayan repasando, vayan leyendo porque es bastante lo que ustedes tienen que saber para su primer parcial. Bien, me despido entonces, que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Igualmente, ingeniera, hasta luego. Hasta luego.